a todos por venir. Nosotros los cubanos cargamos una cruz de ya más de 60 años, y una de las personas que nos puso ese estigma ha sido precisamente ese asesino comunista, homófobo, xenófobo, racista, que fue el Che Guevara. ¿Me escuchan ahora mejor? Perfecto. Conocer al Che Guevara, la mejor forma de conocerlo es leyendo sus escritos y leyendo las transcripciones de sus discursos también cuando habló. Leyendo sus diarios, por ejemplo, el diario en Bolivia, el diario de la Sierra Maestra, el libro de la Guerra de Guerrillas, el diario del Congo. Esa es la mejor forma de conocerlo. No hay que destrozar al Che Guevara, él mismo se destroza solo cuando escribía, se destrozaba solo cuando escribía y cuando hablaba. De ahí aquellas palabras en la ONU que todos los que nos dedicamos a estudiarlo recordamos siempre con escalofríos. Estamos fusilando y seguiremos fusilando a todos los enemigos de la revolución. Justo esas palabras fueron las que lo puso en contra de Fidel Castro, no porque Fidel Castro fuera mejor persona que el Che, sino porque Fidel Castro quería seguir fusilando en silencio, y el Che se lo ponía como un mérito el hecho de estar fusilando cubanos en Cuba. Yo les traigo aquí unas frases del Che, algunas escritas por él y otras dichas por él, para poderlo conocer un poco mejor. No hay mejor forma de conocer a una persona que por lo que piensa, por lo que dice. Eso es una de las cosas que la izquierda y los comunistas suelen siempre manipular. Ellos admiran a las personas por lo que las personas pueden o quieren ser, no por los hechos reales. Es lo que pasa con el Che. El Che dijo: hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con libertad de prensa. Y tiene gracia que la calle Che Guevara esté frente justo a la Universidad de Juan Carlos. Y se ataca así la libertad de prensa que es uno de los pilares de las democracias. Tiene gracia que se le ponga aquí en este barrio de Madrid el nombre a una calle de esta persona que atentaba contra uno de los derechos, además, derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de información. Otra de las frases célebres, o tristemente célebres, de este personaje: los jóvenes deben abstenerse de cuestionamientos ingratos de los mandatos gubernamentales. En su lugar, tienen que dedicarse a estudiar, trabajar y al servicio militar. Este señor pretendía que nosotros los jóvenes fuéramos una especie de corderos, una especie de becerros, de ganado, que solo siguiéramos las órdenes de ellos, los líderes que además tomaron el poder por las armas, ni siquiera se sometieron a un proceso electoral. Otra de las frases: los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como una masa. Es criminal pensar como individuo. Este señor además pretendía anular nuestra individualidad, anularnos como personas. Pretendía formar con nosotros una especie, como decía antes, de ganado al cual poder dirigir. En Cuba se hizo con toda intención, y esto cuando lee sus discursos lo puede reconocer. En Cuba se hizo un proceso de ingeniería social, y el Che fue uno de los que estuvo al frente. Se hizo un corte generacional para que las generaciones que nacieron antes de 1959 no pudieran contar a nuestras generaciones lo que se vivió en la República. Y se hizo precisamente siguiendo estos pasos del Che, eliminando la libertad de prensa, eliminando de hecho la prensa, eliminando los cuestionamientos en los jóvenes, eliminando el libre pensamiento en los jóvenes. De hecho, hay algo curioso en Cuba que se llama el diversionismo ideológico. Es un delito. Pensar distinto en Cuba, pensar diverso en Cuba, es un delito. Otra de las frases de este señor, si se le puede llamar señor: en esta forma avanzaremos aún más rápidamente, acostumbrándonos a pensar como masa y actuar con las iniciativas que nos brinda la masa obrera y las iniciativas de nuestros máximos dirigentes. Era el sometimiento absoluto al Partido Comunista de Cuba lo que proponía. El Che era una persona con un odio profundo que venía pues prácticamente desde sus relaciones familiares. Aunque no fue comunista, curiosamente, de joven. El comunismo al Che le vino a partir de una relación que tuvo
con la persona que justamente le presentó luego a Fidel Castro y a Raúl Castro en México. Pero sí era un hombre lleno de odio, y lo dijo además. El odio es el elemento central de nuestra lucha, el odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Y así lo hizo además. Cuando el Che fue nombrado jefe de la cabaña, apenas en enero de 1959, Fidel Castro lo nombra jefe de la prisión de la cabaña. Allí en esa prisión se cometieron muchísimos asesinatos, todos ellos llevados a cabo por el Che Guevara. El Che Guevara además allí en la cabaña era el presidente del Tribunal de Apelaciones. Ningún fusilamiento ordenado fue además revocado. Todos los que en teoría podían ser revocados igualmente los condenó a muerte. Esto que traigo aquí en la mano, el imperio de la ley en Cuba, es un informe de una comisión de juristas de Ginebra que se publicó en 1962. Aquí están recogidos por una comisión de juristas de categoría B, de consultoría de categoría B de la ONU. Están todos los nombres de las personas. Estamos hablando de presidentes de tribunales de Hacienda, presidentes de Tribunal Supremo, un montón de países. Aquí está recogido todos los crímenes que se cometieron en Cuba, incluyendo los que cometió el Che Guevara en la cabaña. Nadie habla de esto. Esto está enterrado. Esto tuve que sacarlo del fondo de una biblioteca, de una librería, donde nadie se acordaba ni que existía. Prácticamente me lo regalaron para que no ocupara más espacio. Aquí están todos los crímenes. No solo crímenes contra civiles y militares, exmilitares del régimen de Batista. Hay algo muy curioso que aparece aquí. Aquí se fusilaron hasta abogados defensores. Este señor ordenó fusilar abogados defensores. Abogados que estaban defendiendo a una persona que le iban a fusilar. Y el abogado fue condenado también por contrarrevolucionario y fue fusilado también. Imagínense la crueldad a la que fue sometido el pueblo cubano a principios de la década del 60. Pero si esto les parece surrealista, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en 1970 que recoge los crímenes de la cabaña en la década del 60. Y hay una declaración en ese informe que es terrorífica. En una noche se fusilaron 166 cubanos, pero eso no fue solo el terror. El terror fue que se les drenó la sangre a cada cubano. Se les sacó 3,5 litros de sangre a cada uno. Y esta sangre fue vendida en el mercado internacional a aproximadamente $50 el litro. El medio litro, perdónenme, $50. Y a estos cubanos se les llevó al paredón en camilla, inconscientes, porque no tenían ya sangre en su cuerpo. Y así se les ejecutó. El Che Guevara fue el artífice de todos estos asesinatos allí en la cabaña. El Che Guevara cuenta además, con orgullo, cómo el 18 de febrero de 1957 estaba en la Sierra Maestra. Por cierto, el Che Guevara no mató a ningún enemigo en la Sierra Maestra. El Che Guevara a los que ejecutó en la Sierra Maestra era a compañeros suyos de su tropa que cometían alguna infracción, un robo por ejemplo, o algún campesino que se negaba a ayudar a los rebeldes. A estos fue a los que el Che Guevara ejecutó. El Che Guevara no participó prácticamente en ningún combate más allá del combate de Santa Clara, que ya estaba ganado. Tampoco había que hacer mucho ahí en Santa Clara. El 18 de febrero de 1957, el guía campesino Eutimio Guerra, acusado de pasar información al enemigo, es enjuiciado por los rebeldes y condenado a muerte. A la hora de la ejecución, sus compañeros no se deciden a pasarlo por las armas, y es cuando el Che se adelanta, extrae su pistola, matando de un disparo en la sien a Eutimio. Describiendo el acto en su diario de la Sierra Maestra, y así lo escribe el propio Che en el diario: acabé con el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto. Al proceder a requisarle las pertenencias no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con una voz sin temblar y muy lejos del miedo: arráncala, chico, total. Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. A esto se dedicaba el Che Guevara en la Sierra Maestra, a ejecutar campesinos.
Luego continuó haciéndolo en la cabaña, ejecutando cubanos. Luego fue nombrado presidente del Banco de Cuba, una persona que se graduó de médico y nunca había ejercido de médico. Lo pusieron de presidente del Banco de Cuba, un banco que estaba con una fuerza económica potentísima. El peso cubano estaba a 1 por 1 con el dólar, de hecho estuvo por encima del dólar. El Che comenzó a arruinar el Banco de Cuba. El Che fue el artífice de la ley que cambió la moneda en Cuba, ley por la cual se les robó todos los ahorros a todos los cubanos. Imagínense ustedes trabajando toda la vida, que tenían sus ahorros en el banco, 5.000 pesos, 3.000 pesos, 300 pesos. Pues el Che, a partir de su presidencia en el banco y los meses posteriores a su presidencia, fue quien preparó la ley del cambio de moneda, donde a todos los cubanos se les quitó todo el dinero, la cantidad que tuvieran daba igual, y se les dejó solo un máximo de 200 pesos en el banco. Esto hicieron los comunistas con los cubanos. Nos robaron todo, hasta los ahorros, hasta las pensiones. El Che Guevara, además, yo es que tengo un amigo que él no conoció a su padre, porque su padre lo fusiló, el Che Guevara. Y recuerdo además cómo la madre de este amigo, que ya no está con nosotros, contaba cómo ella, embarazada, ya muy abuelita siendo ella, lo contaba, cómo ella embarazada fue a la cabaña un día a llevarle ropa a su marido que estaba allí preso. Le dejó la ropa, le dejó algo de comida y regresó a su casa. Y al otro día fue otra vez a la visita, y cuando llegó ya lo habían ejecutado esa madrugada. Y no le dijeron nada, ni siquiera le avisaron. De hecho, lo ejecutaron antes del juicio. Llegó embarazada allí y en la puerta le dijeron: puedes irte a tu casa, que a tu marido lo fusilamos anoche. Tal cual. Todo eso fue lo que hizo el Che Guevara en mi país. El Che Guevara además fue el creador de la SUMAP, las unidades militares de apoyo a la producción. Estas unidades militares de apoyo a la producción eran campos de concentración, literales, campos de concentración. Las personas piensan que la SUMAP eran campos de concentración para homosexuales. La realidad es que no, era algo todavía peor. Eran campos de concentración para toda la disidencia, específicamente la disidencia intelectual, a la cual mezclaban con homosexuales, porque la homosexualidad en aquel momento era un estigma. Ellos lo veían como un estigma. El propio Fidel Castro dijo que no se podía ser revolucionario y homosexual. Y mezclaban entonces a la disidencia con los homosexuales para así denigrar a la propia disidencia y también deshacerse de los homosexuales. La UMAP estuvo funcionando hasta bien entrada la década del 70 en Cuba. El Che Guevara fue denostado incluso por el propio Fidel Castro. Era tan mala persona que hasta Fidel Castro intentó quitárselo del medio. De hecho, así se fue al Congo, sin saber ni siquiera lo que había en el Congo. En su diario de Congo comienza diciendo que aquello fue un desastre, básicamente. Y del Congo pues estaba un tiempo refugiado en una embajada, y luego ya regresa a Cuba con la cara cambiada, y luego a Bolivia, donde finalmente en Bolivia es ejecutado. Para las personas que piensan que el Che Guevara fue un valiente y que murió con honor, el Che Guevara, sus últimas palabras, o una de sus últimas, fueron: no me maten, valgo más vivo que muerto. Ni siquiera en la muerte tuvo el decoro de asumirla, y como decimos, el que a hierro mata, a hierro muere. Pues así murió este degenerado. Exacto. No es justo, ni es moral, ni es ético que a una calle, ni a un monumento, ni a una escuela, ni al centro de recursos juveniles que hay en Rivas hacia Madrid se le ponga el nombre de este asesino. Insisto, para conocer del Che Guevara se puede hacer leyendo lo que él escribió. Los discursos a la Tricontinental son una aberración. Los diarios de campaña son una secuencia de asesinatos prácticamente contados, con lujo de detalles. Por ahí se puede conocer quién fue este asesino, y a partir de ahí pues ya cada uno que se identifique o no, cada quien con su conciencia. Muchas gracias.